Buenas, buenas. Bueno, estamos en un nuevo video en el cual te vengo a traer o hacer un unboxing de lo que tenemos aquí en pantalla. Básicamente viene en esta caja que tenemos aquí. Como lo ven, yo lo compré por Mercado Libre y creo que la información que está ahí abajo debería de estar tapada, así que estaría tapada en la edición, ¿no? Supuestamente esto es lo que tenemos aquí, es un espejo LED de los que se están haciendo más novedosos en internet, de cuestiones así, ¿no? Yo lo encontré por Mercado Libre, es uno de los más vendidos y te vengo a traer lo que es el unboxing, cómo me llegó, para que si tú lo estás pensando en pedir, pues tengas en consideración todo lo siguiente, ¿no? Así que comencemos. Bueno, directamente yo estoy dentro de un vehículo, por lo que este es un tanto incómodo, pero al menos así me llegó. Mira, viene en una caja de cartón del mismo tamaño del espejo. No es ni más gruesa ni más nada. Aquí, como lo ven, tenemos el espejo y es de este mismo grosor. Viene con un lado que viene escrito que es frágil. En este caso yo ya lo chequé y me llegó bastante bien, pero hay personas que lo compran y mencionan que los espejos le llegan rotos y esto ya es cuestión de los de paquetería, ¿no? En este caso a mí me llegó bien, te digo, me llegó en esta caja. Y debes de tener en consideración que hay distintas formas, hay distintos modelos. En este caso yo pedí uno con formato rectangular como lo que es esta caja. Déjame lo saco para que veas más o menos cómo viene todo esto. Y pues mira, sacándolo de su caja vamos a encontrar que viene más o menos, bueno, viene con su intento de protección, ¿no? Que en este caso es como esta telita como de esponja. Abajo de esta también viene una mallita de esponja. Y pues ya aquí vemos lo que es el apartado del espejo. Que en este caso, en el lugar en donde estoy, que es dentro de este vehículo, pues no es muy cómodo desempaquetarlo, pero pues es lo que tengo ahorita en este momento, ¿no? No hay otro lugar donde pueda grabar. Así que mira. Aquí lo tenemos, ya sacamos lo que es el espejo. Las medidas, si me acuerdo, por aquí te las voy a poner. Es un espejo para un poquito más personal, ¿no? No es la gran cosa, pero tampoco es tan pequeño. Y te digo, viene protegido dentro de esta como bolsita ¿de qué será? De esponja. Vamos a sacarlo. Y en la parte de atrás debes de tener en consideración más o menos agarrando lo que trae, ya que vienen pues bastantes cables o el módulo de controlación para todo esto. En este caso, de este lado encontramos lo que es el manual de instrucciones, de recomendaciones y demás, y lo que trae incluido, ¿no? Que en este caso pues viene, bueno, aquí viene lo que es preparación para la pared. Selecciona una posición cerca de un enchufe eléctrico, marca el lugar donde se instalará el espejo inteligente, que en este caso no tiene nada de inteligente, solamente es un espejo LED, pero pues ya todo ahorita mismo se le está llamando inteligente, ¿no? Fijamos los soportes, colgamos el espejo, conectamos los componentes, que solamente es un enchufe eléctrico y listo, ¿no? Viene que trae incluido aquí lo que es un espejo, tira LED, un panel de control, dos tacos de anclaje, dos clavos y un cable de alimentación de al menos 100 centímetros con enchufe americano. En este caso pues es americano, ¿no? ¿Cómo probamos sus funcionalidades? Pues solamente lo conectamos a lo que es el 110 voltios y apretamos lo que es el botón táctil. Nos va a permitir tres luces o tres tonos de luces, que es luz fría, luz cálida y luz, ¿qué será? Neutra, por así decirlo. Funciona las dobles luz, y que evitamos el contacto directo con el agua. Y pues ya, básicamente aquí tenemos todo, ¿no? Vamos a sacar lo que es este protección, que te digo que es como una hoja espuma. Ahí la sacamos y aquí encontramos lo que es el espejo, ¿no? Te digo, estoy en un lugar muy apretado, pero pues es lo único que tengo. Viene con sus protecciones en las orillas para que esto no se vaya a romper o evitar que se rompa lo mejor posible, ¿no? Pero pues es en formato rectangular. Hay distintos formatos, hay uno circular, hay uno ovalado, hay unos como de estrella, no sé. Yo compré este que es un tanto rectangular. En la parte derecha, en este caso en específico, viene lo que es el control. Este control es táctil y funciona solamente cuando está conectado lo que es el espejo pues a 110 voltios, ¿no? Le voy a dar la vuelta para que veas más o menos cómo se ve esto del otro lado, porque lo puse del lado contrario y se me cayeron todas las luces, la siento en el asiento, así que pues déjame lo volteo. Pues bueno, ahora sí, mira, una vez volteado, lo que vamos a encontrar son lo siguiente. Hay dos formas de fijar este espejo y la que yo te recomendaría más es utilizando lo que son los tacos y los tornillos que vienen incluidos dentro de este kit, ¿no? En este caso en específico venía lo que es el cable recubierto con este como paño azul y recubierto con cinta para que no se mueva. Aquí encontramos lo que es el control táctil o los circuitos o todo lo que ocupa para que todo esto funcione. Te digo, tenemos dos maneras de fijar este espejo a lo que es la pared. Una, si quieres utilizar o hacer uso de lo que son clavos o los tornillos que ya viene.
Y otra que no te recomendaría porque se suelen caer son este tipo de soportes. Solamente se pega a lo que es la cerámica del baño. Tiene un plastiquito aquí, solamente se despega este plastiquito. Esto se pega a la base de la pared. Tenemos uno y el otro por aquí. Aquí está, mira, tenemos los dos. Estos dos van sujetados a los soportes metálicos que tenemos en cada orilla. Y pues de esta manera ya habrás puesto tu espejo en la pared sin la necesidad de poner clavos o alguna cuestión de todas esas, ¿no? Pero no te los recomiendo, ya que estos se suelen caer, y si se caen pues el espejo se caería y se rompería y bye bye tu inversión, ¿no? Ahí lo tenemos. Lo que te recomendaría es hacer uso de lo que es el kit de tornillos y taquetes, pero ya dependerá de cada quien, ¿no? Aquí tenemos lo que es el control del táctil, de lo que es la alimentación, así que pues aquí lo tenemos, ¿no? Y aquí encontramos lo que son las tiras LED. Estos son las que se encienden para iluminar lo que es el espejo y listo, ¿no? Así se ve. Este pañito supongo yo que es como de regalo en cuanto a lo que es protección, para que el cable no viniera botando y se rompiera el espejo, pero pues ya te lo incluyen para que limpies el espejo y demás, ¿no? Yo lo veo como un buen detalle. Y pues ya básicamente es todo lo que trae, ¿no? Aquí directamente te traigo un consejo y algo que bueno, no sé si lo menciona en el instructivo porque ya lo aventé por allá, pero aquí tenemos lo que es el espejo, ¿no? Tal vez lo veas un tanto opaco, un tanto mugroso, y no es tanto de la mugre. Es tanto que tiene una protección o un plástico protector, el cual debemos de retirar, ¿no? Simplemente quitamos lo que es la protección de algún lado y por aquí encontramos lo que es el plastiquito protector. Vemos que si ya lo quitamos, el espejo se ve como se debería de ver, sin los colores opacos ni nada de eso, ¿no? Así que para cuando ya lo hayas puesto en su lugar, recuerdes quitarle ese plastiquito para que el color se vea lo mejor posible, ¿no? Y después lo instalo en su lugar, ¿no? Pero como lo ven, está bastante bueno. Te digo, es un tamaño un tanto aceptable, ¿no? Tal vez como para un baño o para alguna sala, cuestiones así, ¿no? Ya dependerá tú. Te digo, hay distintos tamaños, hay distintas formas, hay distintos precios. Este yo lo compré por Mercado Libre con un costo aproximado de 200 pesos mexicanos, unos $10. Ya dependerá tú dónde lo compres o dónde lo consigas, ¿no? Pero bueno, esto ha sido todo en cuestión de este video. Espero el video te haya gustado, te haya servido y nos vemos en la siguiente, en una próxima ocasión. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.